Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Lamilla. El día de hoy voy a platicarles algunos aspectos sobre la llevada y traída reforma energética, más bien la contrarreforma energética que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso pues para que se sancione. Básicamente, la contrarreforma energética de Andrés Manuel López Obrador lo que pretende es deshacer todo lo que se hizo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Hay que dejar claros ciertos aspectos y ciertos puntos para que no nos perdamos. Pareciera que si tú no apoyas la reforma energética de Andrés Manuel, entonces estás en contra de México. Inclusive en algunos lugares se ha platicado a nivel de los diputados que los diputados que voten en contra serían procesados por traición a la patria, etcétera, etcétera. Hagamos un pequeño recuento. La reforma energética de Enrique Peña Nieto fue catastrófica, terrible, una porquería, un daño completo al país. En ese punto sí estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente una de las empresas más importantes del mundo en materia de electricidad, como es la Comisión Federal de Electricidad, fue desmantelada. La dividieron en partecitas. Lo que era una sola empresa la dividieron en partes para que los privados pudieran competir y en algunas ocasiones llegando a tener mejores condiciones que la propia Comisión Federal de Electricidad. Y pongo un ejemplo claro: las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, no estaban funcionando para que se les pudiera comprar energía eléctrica a los privados. ¿Eso está mal? Por supuesto que está mal, porque lo que hizo fue debilitar a la industria eléctrica nacional. Toda esa parte estamos de acuerdo con lo que dice el presidente. ¿En qué no estamos de acuerdo? Pues para eso sirven las instituciones democráticamente electas. En el caso de la elección de Enrique Peña Nieto, se mandó a la Cámara y tanto los panistas como los priistas votaron a favor de la reforma energética. ¿Qué fue lo que lograron con esto? Pues cambiaron la Constitución. Y al cambiar la Constitución permitieron que funcionara dentro del esquema eléctrico nacional los particulares. Entonces los particulares empezaron allá a tener contratos donde les vendían la energía tanto a particulares. Hay casos de municipios donde pensaban que pagando $1 se hacían socios de una planta productora de energía, y esta planta productora de energía, por el hecho de ser socios, entonces ya le podían vender energía como autoabastecimiento. Estos abusos que se cometieron con empresas y con ayuntamientos, propios gobiernos estatales, pues realmente es algo que afectó y afecta las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Y si decimos que afecta las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, estamos queriendo decir afecta al Estado mexicano, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa de Estado. Todo eso estuvo mal. El problema es que nos están recetando un remedio que puede salir más caro que la enfermedad. Como se dice vulgarmente, ¿no? Es más caro el caldo que las albóndigas. Lo que pretende esta administración es cambiar nuevamente la Constitución, los artículos 25, los artículos 28 y 27 constitucionales que modificaron en la época de Peña Nieto, y echar para atrás la reforma con unos además. La reforma la contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador pretende llevar a la situación jurídica de la electricidad como estaba antes de Salinas de Gortari. Ya ni siquiera, digamos, antes de él, cuando Enrique Peña Nieto, o como la entregó Calderón. No, ya se va más para atrás, antes de Salinas de Gortari, lo cual impide las empresas que puedan generar su propia energía, sino que lo que estaría diciendo esta ley es que todas las empresas que generen su propia energía se la tienen que entregar a Comisión Federal de Electricidad, para que sea la Comisión Federal de Electricidad la que les venda y les facture la energía eléctrica. Eso es uno de los temas que no estaban en la reforma de Peña Nieto y que ahorita nos estamos yendo todavía más atrás, nos estamos yendo a 1970. Otro factor es que Bartlett dice con un cinismo exasperante que
En el caso de que se apruebe la reforma energética, la reforma de Andrés Manuel, no se tendrían que pagar indemnizaciones para los contratos que ya existen. Esto, por Dios, es una barbaridad. En materia legal, sabemos que las empresas se van a ir a juicio, no con las autoridades mexicanas, sino a nivel internacional. Esto trae amarrado también una serie de cuestiones que vienen relacionadas con la inversión extranjera. O sea, si no tenemos las condiciones legales para que este país pueda recibir inversiones de cualquier parte del mundo, pues simplemente las inversiones no van a llegar, con la consecuente pérdida de empleos, etcétera, etcétera. O sea, no se pueden cambiar las reglas del juego así nada más. Que la reforma de Peña Nieto estuvo mal, malísima. Que atentó contra el país, por supuesto que atentó. De hecho, el problema que tiene actualmente Ricardo Anaya es precisamente porque se supone que la Fiscalía ya le logró comprobar que recibió sobornos para que el PAN pudiera aprobar la reforma energética. Si quieren cambiar la ley, que se cambie, las leyes son perfectibles, hay un Congreso y el Congreso tendrá que dar su anuencia para modificaciones constitucionales que se pretendan hacer, pero no podemos borrar de un plumazo lo que la ley permitió hacer y que las empresas particulares ahora tienen. Es también muy falso lo que algunas personas de los partidos políticos como el PAN, por ejemplo, o el PRI, están tratando de mentir diciendo que es más barato producir la energía eléctrica por medios, digamos, solares o eólicos, que son verdades a medias, digamos de alguna forma. O sea, si bien es cierto que las plantas eólicas pueden producir energía aparentemente más económica, pero pues hay una parte del día en la que no se pueden utilizar porque la energía se tiene que generar en el momento que se consume. Y pues digamos en la noche, si no hay sol, pues tendrían que utilizar la energía de las plantas de ciclo combinado, por ejemplo. Entonces, el sistema eléctrico nacional tiene un equilibrio muy delicado en el cual hay que observar ciertos factores, pero también es mentira lo que el presidente dice. Inclusive en la propia mañanera publicó hace 2 semanas una gráfica donde dice que los hogares mexicanos pagan 5.18 pesos por kilowatt hora y Oxxo y Walmart pagan 1.70. Eso es completamente falso, es una mentira, es una falacia, eso no es verdad. La tarifa doméstica de alto consumo, que es un invento de Fox que está también requete mal y que es anticonstitucional, y que el presidente Andrés Manuel lo pudiera revertir con un decreto simple para desaparecer la existencia de esa tarifa. Sí, efectivamente, existe una tarifa doméstico de alto consumo que no tiene subsidio y que sale la energía eléctrica a 5 pesos, pero no es la que pagan todos los hogares mexicanos, es la que paga un pequeño grupo que no tiene el dinero suficiente para poder comprar su propia subestación y comprar la energía eléctrica como la compra Walmart o como la compra Oxxo, y que pues consume porque tiene equipos electrónicos, equipos eléctricos en su casa, aires acondicionados, etcétera, que le dan un consumo alto. Pero no es la mayoría. La mayor parte de los ciudadanos pagan una tarifa preferencial que no llega ni a los 80 centavos, masiva, claro, por supuesto. Y los hogares medios pagan los excedentes a 2 pesos con 8 centavos, pero hay 2 escalones anteriores a eso. Entonces es una mentira. Entonces tenemos aquí que con la reforma energética los dos bandos se están mintiendo unos a otros, pero para tratar de ganarse el favor de la opinión pública, de nosotros, que al final de cuentas los ciudadanos somos los que recibimos bimestralmente nuestro recibo de luz, y como venga alto, venga bajo, tenemos que hacer maravillas para poderlo pagar, porque la energía eléctrica es completamente indispensable. Entonces, sí es verdad, los gobiernos desde Cedillo, porque la primera planta, que es la Mérida 3, fue con Cedillo, desde Cedillo, pasando por Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto,
tuvieron una política de energéticos completamente entregada a los particulares, donde los particulares pudieron hacer contratos millonarios para 20, 25 años, donde que en vez de que ese dinero pudiera revertirse a las propias instituciones del Estado, pues los particulares tenían estos contratos y sus plantas funcionaban por encima de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Nada de porque eran limpias. Las plantas de ciclo combinado queman combustóleo, queman gas, y las hidroeléctricas no. Las hidroeléctricas son limpias y sin embargo el 23% de la generación de energía eléctrica de este país, que son las hidroeléctricas, estaban apagadas para que los particulares, los cuates, el capitalismo de cuates, pudiera funcionar y pudieran vender la energía eléctrica de las plantas de ciclo combinado, que sí son contaminantes. Esa parte pues es una realidad y está correcto que se deshaga, pero por el otro lado también está la intención de irnos todavía más atrás, donde ya no le permiten a los particulares tener sus propias plantas para autoabastecerse. Eso también está mal, donde le están volviendo a dar toda la responsabilidad al Estado para construir plantas eléctricas que son costosísimas, y también donde estamos regresándole el despacho de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad para que vuelva a ser como se decía en esos años, que Comisión Federal era juez y parte, porque en realidad era juez y parte. El reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente hasta antes de la reforma de Peña Nieto prácticamente así te ponía a la Comisión Federal de Electricidad como juez y como parte. La reforma tuvo como parte positiva que se desapareciera esto y que los particulares pudieran tener un acceso, digamos, a otras fuentes de energía, inclusive sus propios paneles o su autoabastecimiento. Y no solamente estoy hablando de los hogares, estoy hablando principalmente de las empresas, para que pudieran tener precios más competitivos y poder exportar y tener una mayor generación de empleos. Entonces, ambos bandos están diciendo mentiras, y a final de cuentas, los que jamás logramos ver el resultado de todas estas políticas, pues es el ciudadano, porque al ciudadano le sigue llegando caro el recibo de luz. ¿Quiere el presidente de la República, Andrés Manuel, quitar ese costo de 5 pesos? Que emita un decreto en 2 segundos, se desaparece la tarifa doméstica de alto consumo y regresamos a pagar la energía con subsidio, como siempre se había hecho hasta antes de esta barrabasada de Vicente Fox. ¿Quiere la Comisión Federal de Electricidad utilizar sus plantas hidroeléctricas? Que las ponga a funcionar, no hay ningún problema. ¿Quiere la Comisión Federal de Electricidad evitar que las empresas y los municipios y algunos gobiernos se quieran agandallar con el autoabastecimiento? Simple y sencillamente que únicamente puedan comprar la energía eléctrica equivalente a las acciones que tengan dentro de la planta a la que se están contratando. Hay 800,000 maneras de resolver esto sin afectar a México, pero lo peor es que diga el director de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, que no van a indemnizar y ni van a pagar nada por los contratos que deshagan. Eso, además de ser mentira, es sumamente peligroso para la inversión futura en nuestro país. Soy Santiago Lamilla, aquí desde la Ciudad de México, haciendo investigación y análisis, y siempre, siempre, siempre sigo y seguiré por mi amada y querida Mérida. Hasta luego.